hombre, él no ha hecho nada en ese aspecto. Todo lo hicieron los 12, los tipos, los que eran ministros y gente, altos cargos, bueno, la gente que sabía de ese tema. De hecho, cerraron el tema en un parador aquí, en el parador de... En Andorra, aquí en Andorra, no, perdona, en Ávila. En la sierra, ¿cómo se llama? En Gredos, en el parador de Gredos, rodeado de nieve, ahí cerraron Fraga encerró a todo y no se iban de allí hasta que no terminara aquello. La Constitución, ¿no? Como Sí, a los sí. cardenales en un conclave. Sí, lo mismo que la Capilla Sixtina, que le quitaron hasta el techo. Estaban todo el día comiendo allí, viviendo y no querían irse de allí. Pues a ver si Villarejo quiere venir a presentar este libro que ha escrito. Cuando quieras, cuando tú digas, te viene. Joder, pues de lujo. De lujo, pues muchas gracias. Y luego, por supuesto, si tú quieres venir con él para el libro, siempre estás invitado, lo sabes de sobra, Joaquín. Yo con el otro libro de La Sombra, vale, sí. Perfecto. O sea, en los líos de la corona, Villarejo y las saunas, los dos. ¿Le mandáis un corte? ¿Tenéis un contacto? Sí. No, contacto suyo no lo tenemos, no. Ah, te lo mando. Vale, perfecto. Te mando el contacto y conectáis con él para que y le entrevistéis. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias. De lujo. Javier la ha liado con nuestro canal de YouTube. No podemos hacer directo, Joaquín. Sí. ¿Qué ha pasado? Pues yo doy mis clases particulares usando el mismo software y con el tema de mis alumnos son menores y YouTube ha dicho que en los directos no pueden salir menores de edad. Claro. Pero yo los directos no los emitía, los ponía en privado en el canal, pero a YouTube le da igual. Pero tenía que poner directo para usar el chat, para las palabras que no se sabía. Y ahora YouTube me ha dicho que de momento castigado. Puede ser que 7 días, puede que 14, puede que 90 o puede que ya me hayan deshabilitado los días. Con YouTube, de hecho hay no sé si lo saco yo, no sé si lo he sacado ya o lo voy a sacar o está previsto que salga mañana, igual sale mañana o pasado. El tema de Parejo, se llama Parejo, este youtuber que ha presentado una demanda contra YouTube. ¿Sí? Es verdad, ha habido ¿quién era el youtuber que ha presentado una demanda recientemente? Sí, Infoblogs. Infoblogs, ese, Infoblogs. Sí, correcto. Bueno, pues sí. yo he hecho un vídeo de estos que yo hago todos los días, que hago una editorial, y saco ese tema. Quejándose como que del algoritmo tome decisiones o de que No, es que le han quitado el canal. Como que lo acusan de cosas que no demuestran. Y que si lo acusan de delitos tiene que ser un juez el que lo diga. Que él no admite que una red social le diga has cometido no sé qué delito y te quitamos. No, perdona, que es un juez. Sí. Es que funciona así, vamos. A nosotros no ya lo sé. Dice que no tiene que dar explicaciones a nadie. Varias demandas a otro youtuber y tal, y estuvo a punto de cerrar el canal también, ¿eh? Sí. Se quedó a punto de... A este, es que fíjate, a este le dicen que su canal no se puede, lo desmonetizan porque su canal no tiene delitos de odio, en fin, de todo, delitos de odio, ese tipo de cosas, pero en cambio los vídeos siguen arriba y le ponen publicidad. Sí, claro. Entonces él reclama y dice, oye, que me estáis diciendo que no se puede monetizar y tal cual y que no podéis poner publicidad por el contenido. Claro. Dice, YouTube se reserva... No me jodas, macho. Con lo cual ha ido al juzgado, la ha metido... es la abogada del rey, la que le mete la demanda a YouTube. Con lo cual va a tener repercusión. Bien. Es que es la leche cómo funciona. Es que te viene una horda, me imagino, de podemistas o así, habrá sido la tal, a denunciarte. Claro, habrá habido una red de... Sí. Es que este es de Vox, me parece. Y entonces, claro, pues había que cargárselo. Sí, este era Vox y además les hacía mucho daño porque también era gay el tío, ¿sabes? Sí, exactamente. Entonces, estaba poniendo a mucha gente... Claro. Entonces ese molestaba. Por cierto, le he dado a grabar sin querer, pero no estamos en directo, que igual, ahora corto esta parte. Que me dé igual, como quieras, venga. Y pues nada, Joaquín, ¿te parece que empecemos a hablar un poquito de Andorra Connection? Venga, sí. Es que estuve en Andorra hace el fin de semana no, el anterior.
¿Qué tal por Andorra? Bien, que me fui a hacerme una conferencia sobre el andorrano y me tocó hablar de ese tema. Bueno, bien, pasa ahí, nevaba, precioso, vamos. Me bajé hacia la frontera francesa. La frontera francesa estaba cortada por la nieve, no podían pasar. ¿No se muda Joaquín Abad a Andorra? Ya me gustaría. Joder, que en el libro a los que dan conferencia en Andorra dicen que lo hacen porque lo hacen, ¿eh? A ver si me pensaba malamente. ¿Cómo? En el libro dice, ¿no? Más o menos que Javier Gómez Bermúdez y tal, que van a hacer conferencias por Andorra Sí. para llevarse los pellizcos. Sí. ¿Cómo se llama este? Baltasar Garzón. Y la mujer. Sí. Exactamente, eso lo digo aquí en el Andorra Connection. Sí. Por eso que me has dicho, he ido a dar una conferencia y me he recordado, digo, a ver si te has llevado otro pellizco del Principado. Que se sigue vendiendo el andorrano. De hecho, van a hacer una película. Bueno, yo pensaba que iba a ser serie, al final es película. Y bueno, ya están con ello. La van a producir primero y luego la venderán, me imagino. No, ya está vendida. ¿Ya está vendida? Sí, ya han vendido. Ahora ya han empezado con ello porque la habían vendido. ¿Qué plataforma la no me lo han dicho. Vale. Pero yo pensaba que iba a ser una serie y me dijeron que no, lo necesitaban para la sala cinematográfica. Bueno. Y luego lo pasarán a las plataformas después del estreno, imagino, ¿no? Sí, claro. ¿El andorrano sigue siendo tu libro más vendido a día de hoy? Se sigue vendiendo, sí. ¿Se sigue vendiendo? Se sigue vendiendo, sí. De hecho, lo que me liquida Amazon este mes, el que más tiene de todo, porque tengo 30 y tanto ahí, el que más es el andorrano. ¿Y Amazon qué te quita? ¿Un 30%? No sé lo que hace. Yo sé que del precio de venta quita lo que es la parte de impresa, porque claro, ellos se encargan de imprimir, y creo que del resto me dan el 70%. Vale. Pero quita los gastos de ellos. Claro. Y respecto a Andorra Connection, sí. Es un libro muy interesante, muy Se vendió muchísimo. Se vendió muchísimo. Se sigue vendiendo, pero no tanto como el andorrano, pero se sigue. O sea, todos los de Andorra, no sé por qué, pero se venden bastante. ¿Sobre todo en Andorra o...? No. Claro, Andorra y fuera. Porque a mí quien me liquida es Interleo. Interleo vende en FNAC, en Corte Inglés, en Casa del Libro, en España, vamos, vende... No solo vende... O sea, ojo, es que en Andorra no vende Interleo, soy yo el que los manda. A la librería de Andorra me encargo yo personalmente, con lo cual el 100% del beneficio es mío. ¿Cómo se tomaron? Porque Andorra Connection como que pone de manifiesto y hace una exposición muy grande del origen y del entramado que ha habido en Andorra durante muchísimos años. Y en España. Muchas cosas aquí, vamos, aquí saco cosas porque me las confirmó el hijo de la ajedrecista, lo de Felipe González, que cobraba dinero de Pablo Escobar. Del narco, sí, colombiano. De Pablo Escobar, sí, el colombiano. Yo sé que para el que lo quiera leer, os vamos a dejar el enlace del libro Andorra Connection de Joaquín Abad. Pero Joaquín, creo que le has puesto la miel en los labios a mucha gente que está viendo este vídeo. ¿Podemos hablar un poquito más de esa conexión entre Felipe González y Pablo Escobar? Sí, hombre. Vamos a ver. Yo recuerdo cuando yo fui a Andorra la primera vez porque yo iba detrás de un narcotraficante que habían enviado cocaína, 2 kilos de cocaína, al subcomisario encargado de narcóticos en Almería. Y a su vez, este hombre era el López Miralles, que trabajaba para el mafioso de Almería. Este senador, era un senador del PSOE, que había encargado al narcotraficante, había encargado al comisario que le proporcionaba droga, en concreto le necesitaba 2 kilos de cocaína, para algún periodo electoral. Sí, para la campaña, ¿no? Para la campaña electoral. Y entonces yo iba detrás de ese tema, empecé a publicarlo y me fui a Andorra a hablar con el traficante. Y el traficante era de Almería, además. Era un ingeniero que se había ido a Colombia hace muchos años y andaba
que de hecho es el personaje central de la novela Andorra Connection. No sé si lo habéis dado cuenta. Bueno, pues este personaje me contó que él tenía una colección de cuadros de un pintor catalán muy conocido y entonces antes de que Felipe González fuera presidente del gobierno, debía estar en campaña, estuvo en la embajada en Bogotá, en la embajada española en Colombia, que está en Bogotá. Y a él, que tenía relación con el embajador y con toda esta gente, le pidieron que su colección de obras de arte le pusieran en ese acto, cuando estaba Felipe González. Entonces, bueno, pues le mandó los cuadros, los pusieron allí y él estuvo en el cóctel. Dice, bueno, pues en el cóctel estaba Pablo Escobar, con Felipe González y con todo. De muy buen rollo, ¿no? Exactamente, sí. Y luego cuando Felipe González ganó en el 28 de octubre del 82, ganó las elecciones, se celebró en el Palace de Madrid, estaba la fiesta privada, donde comieron y tal. Y estuvo invitado Pablo Escobar. Pablo Escobar, como Pablo Escobar además fue, y estuvo en el Palace sentado al lado de un torero, creo que además le compró toros y le compró ganado y tal, se lo llevó para... o sea que estuvo en la fiesta de celebración de Felipe González, estuvo Pablo Escobar como invitado. Y luego cuando lo saco en el libro y luego cuando tuvo un problema, los dos del cártel de Medellín y de dos narcotraficantes conocidos que estaban en España, los detuvieron, dos gordos, muy gordos además. Los detuvieron y hubo una pelea entre Estados Unidos y Colombia para que se llevaran. En Colombia le fabricaron un pleito para justificar que pedían la extradición. Y los americanos se lo querían llevar. Entonces, la pelea estaba en que la extradición se llevara a Estados Unidos a Colombia. Y al final se fue a Colombia. Claro, fue a Colombia y el mismo día que llegaba al hotel lo pusieron en libertad y montó una fiesta allí del copón, donde estaba gente muy conocida de la cultura colombiana. Y entonces, para ese tema, según contó luego el hijo de uno de los narcotraficantes de la derecista, contó que habían tenido que pagar, no sé si fueron 20 millones de las antiguas pesetas en efectivo, y que fue a un avión del narco Pablo Escobar, llevó ese dinero a un aeropuerto en Galicia. Y entonces, en ese envío que había una parte personal para Felipe González. No sé cuántos millones. En el libro creo que lo pongo, pero no lo tengo en la cabeza. Sí. Aparece. O sea, estamos. Sí. Se habla mucho entonces de Latinoamérica como algunos de los países de no, esto es un narcoestado, o Centroamérica, esto es un narcoestado. Sí, lo es. Dice que España no es un narcoestado, pero se le podría asemejar un poco. Bueno, fíjate ahora, desmontaron una operación de la Guardia Civil, un equipo de Guardia Civil que trabajaba en el sur de Andalucía, que estaba detrás de los narcotraficantes, del narco que venía de Marruecos. ¿Por qué? Pues por presión de Marruecos, para que pasara la droga sin problemas, vamos. De hecho, en España se pasa la droga de Marruecos por presiones de Marruecos. Porque me dijeron que el 25 o el 30% del PIB de Marruecos es de droga, de ese negocio. Porque antes solo era el hachís que allí es legal, vamos, el hachís que ellos producían, la planta se traficaba con eso, pero es que a eso se sumó la droga de coca que llegaba a Guinea-Bissau y de Guinea-Bissau la mandaban a Marruecos y entonces utilizaban toda la estructura que tiene Marruecos para llevar droga hasta Europa, la macromafia famosa, utilizaron para llevar cocaína. Entonces ahora no solo distribuyen su droga, el hachís, sino que distribuyen también la coca que viene de América, que llega a los puertos de Guinea-Bissau. Por esto ha habido ahora en Guinea-Bissau un golpe de Estado y hay líos. Se podría decir entonces que los tiempos cambian, pero las formas prácticamente no. Han cambiado la ruta, a lo mejor que antiguamente podría ser el tabaco, por la del hachís, y así han logrado introducir
Sí, o sea, las organizaciones son las mismas. Lo que cambian es el producto que llevan. Pero en Galicia el primero era el tabaco, luego el tabaco se utilizaron esas redes para traficar con droga y es lo que hacen ahora, vamos. De hecho, en Galicia, por lo que parece, bueno, lo cuento en el libro, en Galicia lo que sí hacían los narcos, primero del tabaco y luego lo de la droga, era que a todos los partidos políticos los subvencionan las campañas electorales. A todos. De hecho, eso no está en el libro, pero os comento que Fraga, Rajoy, que estaba en Galicia, era un parlamentario en Galicia y estaba siempre allí, era un tío importante en Galicia. No paraba de darle por saco a Fraga, dándole la lata que no podían tomar dinero de esta gente y tal, echándole que no podía ser, que eso no tal. Y Fraga dice, oye, este tío hay que quitarse de mí, venga, lo mandó a Madrid, hay que buscarle una señora que lo casen y lo manden a Madrid. Y lo mandó a Madrid por culo que estaba dando por el tema de que no cogieran dinero. Dinero dudoso. ¿De dónde ha salido Mariano? Aquí. Sí. Allí le llamaban la trotona de Pontevedra, sí, la trotona de... La trotona. Creo que era la trotona de Pontevedra, sí. Sobre el encuentro en el Palace, sí. Estaba presente Sarasola, ¿no? Fue el que un poco trajo. Sí, Sarasola es que es el que tenía. Sarasola estaba muy metido en Colombia. Y entonces fue el que facilitó que empresas españolas construyeran el metro en Medellín. Entonces, Vale. la obra del metro de Medellín se la concedieron a empresas españolas gracias a la relación que tenía Sarasola con todo esto. Sí. Sarasola fue el que, dicen que fue el que empezó a hacerle un capital a Felipe González. Felipe González era millonario. O sea, claro, cuando él llegó a la Moncloa, él vivía en un pisito en el barrio de La Estrella, en Madrid. Ahora viaja en avión privado siempre. Este no va en jet privado. Este no se mete en un vuelo regular, vamos. ¿Pero qué conexión habría entre Sarasola y los narcos? Allí está todo mezclado. En esos países, igual que en México está todo mezclado. O sea, igual que en Venezuela. Mira la que se está liando ahora con el tema de los soles. O sea, ahora Estados Unidos ahora ya ha mandado a vigilar, ya están investigando a Zapatero y a Pedro y a la mujer de Pedro por blanqueo. Creen que, o sea, ellos entienden que de Venezuela ha habido dinero que han llevado que se han utilizado tanto Pedro para la campaña de la Internacional Socialista. Dicen que su mujer ha blanqueado en República Dominicana y que Zapatero se ha hecho millonario representando, haciendo gestiones para el narcoestado venezolano. En favor de ellos, en fin, en Europa, en muchos sitios. Con lo cual, bueno, pues, de hecho, Zapatero está muy preocupado y Pedro también. Se podría decir... Bueno. Digo, deberían estar preocupados. Sí, no, están preocupados, sí. Están preocupados. De hecho, a Zapatero... Bueno, ojo, y también a Bono. A José Bono también lo tiene el gobierno al gobierno de Estados Unidos, lo tiene porque intermedió en la venta de fragatas al régimen chavista. Y entonces, a través de eso, bueno, pues estos están detrás. Los americanos empiezan a tirar del hilo y sale. ¿Se podría decir que el Partido Socialista ha cambiado Colombia por Venezuela en sus relaciones así? Perfectamente, sí, señor. Sí. Y fue Zapatero el que lo hizo. Bueno, Zapatero cambió todas las relaciones que tenía Sarasola y todo el grupo que tenía con Colombia. Efectivamente, se desvió a Venezuela. Que además, Venezuela es muy generosa con porque mira, Rodríguez Zapatero no solo tiene un chalet, tiene una mansión acojonante en Lanzarote, tiene en Puerta Hierro también otra mansión, otro chalet, o sea, y era otro que entra en la política con un pisito en León y otro pisito y tal, y al final sale de la política y a poco tiempo son millonarios. En la izquierda pasa así, la derecha menos. Yo de Suárez no tengo relación de que salió mal, no salió bien Suárez. Y Carlos Sotelo tampoco salió rico de la Moncloa.
Aznar era lo que era, no va en jet privado a viajar por ahí. ¿Cómo se llama? Y Rajoy tampoco. Rajoy es un registrador que todo lo tiene declarado y tal. Eso no es. En cambio, en la izquierda, los 3 que han pasado, los 4 que van a pasar, salen de Moncloa con mucho dinero. Bono ha salido rico, no de Moncloa en sí, porque tuvo 20 años de presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y allí se decía que no se movían ladrillos si Bono no lo autorizaba. Y de ser el hijo de un alcalde franquista en un pueblecito a multimillonario, de miles de millones. No hablamos de 10, 15, 20, no, miles. Sí, dinero, vamos. Pues digo que la izquierda sabe hacer negocio, como sale de la política. Los negocios que comentas en el libro son los de Pujol con el gobierno también. Los Pujoles que llegaban, los Pujoles era un descaro, llegaban con el helicóptero los helicópteros que tiene la Generalitat del gobierno, y los llevaban directamente al helipuerto de ahí de Andorra y iban al banco. Que por cierto, hubo un banco que cuando hubo una denuncia de Estados Unidos por blanqueo, obligaron a que todas las cuentas de Pujol, que no era solo las cuentas de Pujol, Soleado, que también estaba el rey de España ahí en esas cuentas y gente gorda, del banco les pidió que se las quitaran a otro. Y entonces las cogió Banca Privada de Andorra, metió la pata de coger las cuentas y ese fue el motivo de que cerraran el banco. O sea, hubo... Es lo que se le conoce como la crisis del BPA o más parecido. Sí, BPA, Banca Privada de Andorra. BPA, Banca Privada de Andorra. Sí. Y fue por el dinero de Pujol. Que, por cierto, que estaba en otro banco andorrano. No sé si era Crédit Andorra o uno de estos, vamos. Andorra siempre ha sido un centro de contrabando. Yo cuando en el libro cuento cómo empezó con el tabaco. Con los reyes. Sí. Los reyes se fueron allá a Andorra, mandaron al hijo y empezó a montar fábricas de tabaco, que en aquella fecha era un tema no daba mucho dinero, pero empezó y al final, montó una industria enorme, vamos. Los reyes. De hecho, en Andorra hay un museo. Hay un museo del tabaco, que son de los reyes, de la familia esta. Tienen mucho dinero los reyes. Se hicieron mucho dinero con todo eso. Sí, ganaron mucho. Luego otros le ganaron, los de Pirinés le han ganado mucho más. Los de Pirinés han llegado a ser la cuarta parte del PIB de Andorra, era el grupo Pirinés, que tenía de todo. Y los de Pirinés eran 2 hermanos que después de la Segunda Guerra Mundial cogían en Andorra un camión andorrano, lo llenaban de conductores andorranos, 20 conductores y tal andorranos. Se iban a Alemania, a la base americana, y allí compraban con dólares que le había dado el banco andorrano, compraban en efectivo, no sé, a lo mejor 20 camiones llenos de componentes, de componentes y cosas que hacía falta, que no había. Que había, de todo. Cojinetes, maquinaria, motores, ruedas, neumáticos, de todo. Y entonces, con el camión de Andorra, la matrícula, la parte delante de la matrícula, del primer camión. Y después de la última caravana, el último camión llevaba la parte trasera. O sea, una matrícula puesta en 2 camiones y medio, 20 camiones, una caravana. Entonces la caravana iba hasta Andorra, llegaba a Andorra y pues de ahí se distribuía. O sea, era el centro de contrabando, pero de productos que lo vendían los americanos. Con respecto a lo que has dicho de que Pujol utilizó la banca andorrana para ocultar décadas de dinero, a mí se me viene a la cabeza, Joaquín, ¿qué papel jugaron los banqueros andorranos? Hombre, es que en aquella fecha Andorra era un paraíso fiscal, entonces los banqueros andorranos todos no miraban dónde llegaba el dinero,
El dinero llegaba de narco, vamos, Pablo Escobar, no, perdona, los narcos gallegos metían dinero en Andorra. De hecho, yo tengo un testigo que llegaban camiones, un camión trailer llegaba a Andorra y en la entrada de Andorra está el pueblo el primer pueblo que hay en Andorra. Sí, el que estuvo tu amigo Javi. No, pero eso es la Junquera. No, en Andorra, dentro de Andorra. Sí, eso es... Sí, bueno, llegaban allí y entonces en un edificio que tenía un garaje para camiones, porque todos los edificios no tienen garaje para camiones, tienen garaje para autos, pero tienen un garaje para que entraran camiones ahí y tal, de los almacenes, entraban los camiones, el camión allí que venía del narco, de los narcos gallegos, y se pasaban a unas máquinas que contaban el dinero y salían el dinero en furgoneta a los bancos andorranos. Y eso me lo ha contado uno que tenía ese almacén, vamos. Y de hecho que él vio a los narcos famosos, a Ubiña, todo esto, los vio allí, como iban de vez en cuando para vigilar el tema o para seguir, y el tema iba a Andorra. Y de Andorra luego se transfería, en aquella fecha lo que hacían luego es que transferían ese dinero a cuentas de Estados Unidos, de Panamá, de donde fuera, vamos, pero se hacía ya una vez en el banco. En el banco andorrano. Los bancos andorranos durante muchos años. Ahí me decía una señora que era una señora que era importante porque tenía unos comercios que ganaban muchísimo dinero. Que después, no sé, los fines de semana, ellos se llenaban de turistas. Y los turistas compraban televisores, compraban de todo a las diferentes tiendas. Y entonces dice que todas las mañanas se veía a la señora con bolsas de estas de plástico, grandotas, llenas de efectivo, haciendo cola en los bancos para meter el dinero en efectivo de todo lo que habían vendido durante la semana en los diferentes comercios, porque el comercio en Andorra vendía muchísimo, vamos. Era la época con que España tenía impuesto de lujo, no estaba en Europa, y entonces, claro, yo, por ejemplo, una moto que yo me compré, a mí me costó en pesetas en aquella época, podían ser a lo mejor 1 millón. Bueno, pues allí vale la mitad. Ajá. Entonces, imagínate, la moto no puede llevártela, pero una tele sí, un equipo de música, máquinas de fotos, estos que tenían el banco del BPA, el origen de ellos, que está en el libro, era las máquinas de fotos AFA, máquinas de fotos Kodak, entonces, las maquinitas que se hacían de carrete en aquella época. Bueno, pues tenía una distribución desde Barcelona, llegaban en camiones, en autocares, se hacía una importación y entonces salían desde Andorra, salía escondida en autocares. Dentro de los autocares de personal había huecos donde metían las máquinas de fotos, las máquinas. Luego se venían a Barcelona, pues fíjate, si en Andorra valía la mitad de precio, pues lo que ganaba era el doble. Claro. Porque Andorra compraba directamente del fabricante y compraba sin pagar impuestos. En cambio, si comprabas desde España, tenías que pagar el impuesto de lujo, que era el 100%. Y así se hizo millonario, claro. Así empezó. ¿Y qué hace Andorra, o qué hacía Andorra, ya que Andorra ya no es un paraíso fiscal, tan atractivo como Luxemburgo o como Suiza, por ejemplo? Bueno, lo que era atractivo de Andorra, aparte de la nieve y que realmente aquello es muy bonito, está en mitad del Pirineo y tiene un clima seco, pero con nieve, con agua, luego tiene aguas termales por muchos sitios, o sea, y luego la construcción está muy bien hecha, porque allí como hace mucho frío, todos los edificios, la calefacción la tienen muy bien. Muchos de ellos porque tienen como caliente gratis. Porque claro, tiene aguas termales, pues claro, pues el agua termal la meten por los alrededores y calientan toda la habitación. Hay hoteles que se calientan con las aguas termales, con lo cual no es caro. ¿Qué atractivo tiene Andorra? El que tenía, primero, que era una ciudad de sierra, limpia, que se comía muy bien. De hecho, yo recuerdo que cuando yo estuve en la época de la pandemia,
En la época de la pandemia, yo, por ejemplo, por España iba y en la frutería y tal apenas había productos, porque no había distribución, estábamos en la distribución. Y voy a Andorra y veo que todos los comercios, toda la frutería, había de todo y una calidad acojonante. Y le digo, oye, ¿cómo tenía aquí de todo? Y dice, somos contrabandistas. A nosotros no nos puede faltar. Lo llevamos en la sangre, ¿no? Lo llevan en la sangre, sí, sí. No hay forma. O sea, aquello estaba surtido de todo, vamos. Mientras que en España veíamos los estantes vacíos de papel higiénico y tal. Ahí tenían de todo, sin ningún problema. Yo la pregunta que me hago, Joaquín, es de Andorra, toda esta parte de blanqueo de capitales y tal, ¿es en su mayoría por parte de españoles o es porque al tratarse tú de ser español te has enfocado más en la vertiente española de Andorra? No, bueno, y ahí hay venezolanos y en el libro yo saco el tema de los mexicanos. O sea, ahí va todo el mundo a blanquear. Sí, pero Francia, por ejemplo, no se aprovecha de tenerlo también, teniéndolo tan cerca y... Posiblemente, pero Francia, no sé por qué. Vamos a ver, la frontera con España es muy fácil. Son 12 kilómetros y estás en cambio, en Francia, el Pirineo sur de Francia, las carreteras son muy malas. Entonces, tiene menos. De hecho, los fines de semana va mucha gente del sur de Francia a comprar al pub de la casa porque allí es muy barato. O sea, todo, la bebida. La gente va y compra cajas de Fanta, de Coca-Cola, pero cajas enteras. Hace la compra, sí. Y se hace la compra, pero para toda la semana. Te hacen allí, pero la carretera que va del pub de la casa hacia Francia es muy mala, fatal. Es estrechuja y encima hay mal tiempo. Francia no promueve esa carretera, no le interesa. Francia es muy egoísta, va a lo suyo, entonces no le es rentable mejorar. En cambio, la carretera que hay de España hacia Andorra es muy buena. Muy buena, es magnífica. Y otra cosa que pasa allí en Andorra y en España también es que en toda esa zona, en cuanto nieva, empieza a haber quitanieves por las aceras. O sea, lo tienen, no para. En cambio, si te vas a la zona francesa, tienes quitanieves, lo que pertenece a Andorra. A partir de Andorra no hay quitanieves. Lo abandonan. Sí, vamos, puede que de vez en cuando manden alguna máquina que quite nieve y tal, pero vamos, no tiene interés en cuidar. Francia no tiene interés en cuidar el acceso a Andorra. Es muy malo. Entiendo. Puede que sea aposta de alguna manera también para proteger lo suyo. Por dejadez. Sí. Tienen otros problemas. Yo también quería preguntarte, en el libro, bueno, y ahora mismo, como nos acabas de decir, dejas claro que el contrabando es casi, va en el ADN de Andorra. Sí. Allí, el pasado suyo era criminal porque mataban a los pastores que vivían allí, eran pasadores. Pasadores eran que cogían, tanto en la guerra civil como en la guerra mundial, pasaban cobrándole a los judíos o a los que huían, y bueno, se quedaban con la fortuna de los judíos. Y que son los que van apareciendo de vez en cuando en los de hielo, van apareciendo atados con alambres. Se ha quedado eso institucionalizado casi, hasta el punto que la clase política andorrana y grandes empresarios a día de hoy sigan teniendo el origen de sus fortunas en ese contrabando. Nietos. Ahora son nietos, sí, todo lo saben. Allí existe la omertá todavía. La omertá es lo que tienen en Italia, en Sicilia, el que de ciertas cosas no se habla. Entonces, todas las familias de allí, la gorda, vamos, todas tienen un pasado criminal y no hablan de ese tema, tampoco hablan del tema. Ellos del tema del contrabando lo ven que es normal. ¿Qué sería de eso? O sea, allí un señor contrabandista no estaba mal visto. Vivían todos del contrabando, con lo cual, bueno, pues estaba institucionalizado, vamos, no había persecución allí en Andorra por eso. Ahora, cuando se ha hecho después de la Constitución y después de que Sarkozy obligara a que dejara de ser paraíso fiscal, bueno, pues ya las leyes han cambiado, entonces se mira de otra forma. Pero fue hace un año, detuvieron a un contrabandista de tabaco gordo y era el hijo del jefe de la policía.
Sí, más institucionalizado no puede estar, vaya. No sé. Sí, sí. Y de hecho, al actual presidente de gobierno de Andorra, cuando era juez, le gustaba mucho la juerga, es homosexual, y andaba con su novio y en el coche la policía de pronto, no sé por qué, hubo un acto y lo cogieron con popalines de droga y tal. Bueno, pues el tema desapareció. Claro, era juez, no podía explicarse en un tema con drogata y tal en la puerta de una discoteca. Bueno, pues hicieron desaparecer ese parte. Hay copia, pero no, porque alguien lo guardó. Has mencionado entonces Andorra, que era este paraíso fiscal, llega a Sarkozy al poder y como que le obliga a... Le obliga a que deje de ser paraíso fiscal. Ahora mismo tú abres una cuenta en un banco andorrano y te piden más papeles que en España. Tienes que justificarte mucho más que aquí en España. Cualquier movimiento que hagas de cuenta y de dinero y tal, te piden el origen, o si va a un destino, a qué se debe ese destino, si hay una factura, sí, te piden papeles. No, son bastante. Han pasado de ser permisivos a ser muy más papistas vigilantes. que el Papa. Sí, señor. Pero con un 10% de impuestos. Bueno, aquello era conjunto, o sea, solamente pagas el 10% de beneficio que tengas. Sí, por eso se están yendo, por eso fueron los youtubers allí muchos. Ahora lo han cortado porque no cabe tanta gente y no cabe tanta gente rica. Que el problema que están haciendo todos estos youtubers y la gente rica que va es que no le importa pagar mucho por las viviendas, con lo cual el precio de las viviendas se ha puesto a un nivel que el andorrano normal y el trabajador normal no puede acceder. Y entonces, claro, eso pone en peligro las temporadas de esquí, las temporadas que tienen que ir porque lleva mucho argentino y peruano como monitores. Monitores, claro. Monitores de esquí y personal para las pistas y tal, porque hacen el invierno en Bariloche, por ejemplo, en Argentina, que es el verano aquí. Entonces, ellos están siempre de invierno, están en Bariloche y luego se vienen aquí a hacer a España y también a Andorra. Entonces, cuando van a Andorra tienen muchos problemas porque no pueden pagar los alquileres al precio que se han puesto, y eso ha sido culpa de que han llegado mucha gente rica, los youtubers, que de pagar 50% en España a pagar allí el 10%, pues fíjate lo que se ahorran, vamos. Hay youtubers que ganan millones al mes. Jugadores de póker también, hay muchísimos jugadores de póker. Bueno, pues lo han parado estaba abierto, ahora ya el cupo lo han cerrado, y otra cosa que han hecho ha sido que prohíben que el que no sea andorrano pueda comprar viviendas. Para parar un poco. ¿Qué te parece esa medida? Claro, es que estaba el nivel que yo estuve el otro día que estuve allí, me decía una señora que tiene una empresa que tiene alquiler, en fin, que se dedica, dice que de pronto se pone una vivienda en no sé qué pueblo además. Dice, le llegaron, tuvo que parar el sistema de llegada porque le bloqueaba para un solo apartamento. O sea, aquello es horrible. Entonces, bueno, pues lo tendrán que arreglar. No sé cómo. Bueno, no sé. Construyendo más vivienda, aquello da gusto porque ve la ciudad limpia, moderna, edificios muy bien cuidados, el tema de iluminación es perfecto, la comida es muy buena, en un restaurante que vayas, te atienden muy bien, son muy amables. La verdad es que es un pequeño paraíso. Y encima, económicamente, el impuestos es muy bajo. No, nada que ver con España, que te persiguen allí. En España les persiguen a tope. Ávila también es limpia y bonita, Joaquín. Sí, Ávila sí, no está mal. Pero no deja de crujirte a impuestos, Javi. Sí, eso es verdad. Eso es correcto. Sí. Que quisieron también como obligar, ¿no? Para tener la nacionalidad o la residencia, que aprendieran el idioma. Sí, hay una norma, sí, tienes que entenderte en catalán. Ahí es que el idioma oficial es catalán, es el único país del mundo que el idioma es catalán. Entonces, ¿Tú lo hablas, Joaquín? No, yo no entiendo, no lo hablo. Mi familia es catalana, mi madre es catalana, la mayor parte de mi madre son catalanas. Yo de pequeñito lo entendía, pero no tengo costumbre de hablarlo. Sí. Lo que sí hago es que lo entiendo perfectamente.
De hecho, como yo no pedí la nacionalidad en Andorra, pues no necesito, pero sí te piden que lo chapurrees, que te entiendas y tal, que te entiendas en catalán. Y otra cosa que te piden es que dejes, bueno, ya no, ya parece que esto ha cambiado, que dejara 50.000 euros de fianza hasta que te fueras, por si dejabas yo pensaba que eso seguía, Sí, no, lo que pasa es que han parado el cupo, lo han cerrado. Ah, claro, como han cerrado, pues claro, ya no puede, ya no. Ya no sé, ya da igual. Es que, Sí. vamos a ver, Andorra tiene unos 20.000 habitantes andorranos y los habitantes totales son 90.000. Entonces, que hay 70.000 personas que no son andorranas, que viven allí. O sea, si siguen dejando, pues no caben, es imposible. Claro. Es muy atractivo. Yo creo que mucha gente que va huyendo del cisco en España. Hay muchísimos que están. O sea, la gente de dinero son todo gente que huye de España. Porque realmente la obligación es estar la mitad del año fuera de España. Con lo cual, bueno, pues puedes bajar un montón de tiempo, bajas a Barcelona, o te vas a Francia, o cuantos días si quieres. O sea que, aunque aquello es pequeñito y aislado, pues son 30 kilómetros de frontera a frontera, son 35 kilómetros. Desde Paz de la Casa hasta la frontera de la SEU, me parece que son eso, 30 y tantos kilómetros, es poco. Pero en cambio, la gente, aquello es muy bonito y la gente quiere meterse allí a vivir y tal. ¿Qué haces? Pues bueno, pues llega el fin de semana. Bueno, los fines de semana se queda vacío de andorranos. Todos se van, cogen el coche, se largan por ahí, ven las matrículas, se largan hacia Francia, hacia Barcelona, en fin, se mueve, tal, y luego vuelve. Pues la vida tampoco está tan mal, o sea, porque realmente si trabajas allí durante la semana y trabajas en lo tuyo, sobre todo estos youtubers que viven online, que trabajan online, no tienen problema. De hecho, yo por los que conozco y tal, está muy contento y está muy a gusto. O sea, ¿conoces a youtubers que viven en Andorra? Sí, conozco varios, sí. Es que yo estuve a punto, yo en el 2004 estuve a punto de irme allí a vivir y lo que pasa es que y era la época que era paraíso fiscal. Entonces el problema era que yo tenía un montón de clientes que no podía facturarles desde un paraíso fiscal. Entonces lo que hice fue irme a Estados Unidos y abrir la empresa en Estados Unidos, en la Florida. Que aquello no es paraíso fiscal, pero me trata muy bien. Bueno, mejor que en España parece que te van a tratar en todos lados, Joaquín. Sí, cada vez peor aquí. Bueno. Con YouTube simplemente lo que me ingresan aquí, yo pago un 2% de impuestos de capital, de dinero que te entra de fuera. En España tendría que estar dado de alta como autónomo y pagar el IRPF, lo cual sería un navajazo. Se te va el 50% al final. Sí, bueno, igual un poco menos, pero 30, 40 sí llega, ¿eh? Sí. No, a mí me dicen los youtubers que ellos han hecho cuentas y es un 50%. Hombre, claro, porque hay youtubers que ya lo han superado, el último tramo de ingresos, claro, eso sí, 50%. Hablo de youtubers que facturan 1 millón al mes. Sí, pues, sin duda, a esos les quita un 50%, sí. Entonces, claro, de tener 500.000 euros en España a tener un millón menos 10%, a tener 900.000 euros en Andorra, pues fíjate, lo primero que hacen es comprarse un cochazo de la leche. Claro. Recientemente ha habido uno que se ha ido y ha hecho eso justamente. Ha llegado a Andorra y se ha comprado un cochazo. Sí, es lo que hacen, es lo que suelen hacer. Entre otras cosas, por los coches allí tienes todas las marcas, allí las marcas que se venden coches son coches magníficos todos, ¿no? Bueno, pues lo primero que hacen es comprar un buen coche, está claro. Lo que pasa es que el problema ya no es tanto que a lo mejor el que factura 1 millón le quite el 50%, sino el problema que yo veo es que en España un canal de YouTube pequeño que te ingresa, yo qué sé, que podrías ingresar $1.000, $1.500, también se te va casi el 50%. Entonces, como, joder, ni siquiera al que se está llevando 1.500 también le vas a sangrar, ¿sabes? Que todo el mundo tiene que ir a poquinar. Y hay de ti cómo se te olvide darte de alta como autónomo. No,
no solo eso, sino se te olvida cualquier papel, multas, se te retrasan multas. O sea, bueno. De hecho, uno de ellos comentaba él en redes que a él lo que le molestó ya no es pagar, era que lo trataban como un delincuente. Sí. Sí, está en el punto de mira de un sistema, ¿no? Que ¿no? te hace sentir. Y que personalmente el inspector que iba allí le trataba como si fuera un delincuente, pidiéndole, exigiéndole, oye, la factura está de qué, ¿tú por qué me pones esta factura de comida? ¿Tú qué te has creído? O sea, en ese plan, ¿no? Dice, oye, ¿cómo me tratas así? Si te está llevando $500,000 todos los meses míos. No me entendés, cogió y dice, me voy. Y los dejó. No, es así. O sea. Y eso fue Montoro el que la lió. Antes de Montoro no eran así los inspectores. Montoro les puso una comida que se llevan un 7% de la multa que te ponen. Y de ese 7%, aunque luego tú reclames y lo ganes, ellos lo han cobrado y no se lo quitan. Joder, pues ya ves. Tremendo. Entonces, eso. claro, ellos multan porque les sale gratis, porque cobran, porque tal, pero no tienen, y luego les da igual el que se pierda, ¿sabes? Y así funciona. O sea, la inspección de Hacienda, ciertos inspectores de Hacienda lo hacen así, y han hecho mucho daño. Y eso fue Montoro el que lo hizo. Mire, Montoro, que ahora lo tiene fichado por legislar a cuenta, vamos. A amigos, ¿no? Sí, bueno, a empresas que le contrataban. Sí. ¿Decías más de los que usaban lavadoras para blanquear dinero? No lo sé, vamos. Sí, eso lo hacían los narcos, sí, metían dinero y también metían droga. La droga que entraba. ¿No? Desmontaban el electrodoméstico, claro. Lo forraban, sí. Lo sellaban y luego se vendía baratísimo, claro. De hecho, en algún sitio me han dicho, yo no lo he visto, pero me han dicho, que hay lavadoras nuevas como de chatarra. Pero, vamos, con etiqueta puesta. En plan, ya ha dado todo lo que tenía que dar la lavadora. Claro, es igual que los narcosubmarinos estos que se hacen ahora en Colombia, que fabrican los submarinos que valen 1 o 2 millones de euros o de dólares y llegan debajo del agua, llegan hasta Galicia o hasta Guinea-Bissau y los hunden después de ¿por qué? Porque han hecho su función, han llevado toneladas de droga y les da igual el tirar un submarino de estos que ha costado fabricarlo 2 millones de dólares. Los submarinos están llegando hasta Sevilla, ¿no? Salió en el Guadalquivir, creo, un submarino de estos del narco. A Galicia hay un cementerio de submarinos ahí que no sé si alguien lo ha sacado, pero alguien lo ha comentado, que hay un cementerio de submarinos que llegaban de Colombia y de México. México es un narcoestado, pero todavía no sé si saldrá al final. México es un narcoestado, yo creo que más importante que Colombia. La gente parece estar más quemada que nunca ahora. Sí, la gente joven sobre todo, porque es que matan a sus líderes, vamos, los matan. Y la presidenta esta no quiere líos con los narcos, no quiere enfrentarse a ellos. Y me comentó, cuando viajé a Estados Unidos, hablé con varios mexicanos y uno de ellos me comentaba que el gobierno precisamente de Pedro Sánchez, ¿Obrador? El de Pedro, sí. Que estaba protegiendo mucho a políticos mexicanos de la oposición y tal, que le estaban dando cobijo en España, etcétera. No sé hasta qué punto será verdad, porque era una conversación así como de bar, pero no me extrañaría que... No lo sé. Aquí sí han llegado mucho, en Madrid hay mucho venezolano, tanto de un bando como de otro, con dinero, por supuesto. Entonces, claro, están acaparando. Madrid se está poniendo muy cara porque está viniendo mucha gente rica de por ahí a vivir en España, huyendo de ciertos regímenes. Y claro, pues claro, pagan. Hay barrios enteros que son de venezolanos. Todo el barrio de Salamanca, pues ahí hay un montón de gente venezolana que se ha hecho con toda la zona. Y pagan muy bien, claro. Enteros, ¿no?
comprando edificios enteros. Bueno, sí, cómpralo. Llegan y no les importa el precio. Mi pregunta es, Joaquín, tú como cliente no me refiero a ti, digo, una persona que va a Andorra cuando era paraíso fiscal y tiene unas condiciones, ¿no? De confidencialidad, de 0%, y después cuando se transforma a paraíso fiscal, ¿no tienes una protección por parte del banco o cómo se gestiona? No, ninguna. Ahora te dicen, pues ahora vas a ser público, que tú lo sepas. Exactamente, ninguna. Con lo cual, mucha gente que tenía allí cuentas corrientes y tal, en cuentas numeradas, no ha ido a recuperar y hay muchas viviendas allí, muchos pisos y muchas propiedades que están en el limbo. Están cerradas, no se quieren declarar para que el fisco de España no lo conozca. Claro, para que no te señalen. Entonces están ahí en un limbo que no sé si ya creo que el gobierno andorrano se ha hecho cargo, porque como hay falta de viviendas y hay miles de viviendas que están cerradas, igual las ponen se hacen cargo de ellas y las ponen en la bolsa de alquileres, no lo sé. Pero hay ese problema. Hay mucha gente que no quiere, que prefiere perder la vivienda que tiene de inversión antes de que se entere el fisco en España. Y hay así. El miedo que meten en el cuerpo. El miedo que meten en el cuerpo. Sí, claro. Sí. Y ojo, y muchas cajas fuertes que no se han abierto, muchas cuentas corrientes de cuentas numeradas que se han quedado allí sin moverlas después de que se hiciera el paraíso fiscal. O sea, cuando dejó de ser paraíso fiscal, hubo un tiempo para que sacaran todo. El que pudo lo sacó y otros no. Y mucha gente se acojonó y no quiere moverlo. Y ya vamos a pasar una generación entera, ya son los hijos, los nietos y tal. Y yo creo que no quieren lío. Claro. Respecto a lo que dice. Perdona, David. No, digo, o muchos desconocerán a lo mejor de si tu abuelo tenía ahí una cuenta, me imagino. Esa es otra, claro, esa es otra. Ahí hay mucho dinero que se van a quedar por la cara, porque nadie lo conoce, una cuenta numerada, o lo que hay en cajas de estas de los bancos, en las cajas estas de seguridad, lo que hay dentro, brillantes, dinero, oro, lo que sea, eso se lo queda al banco. Joaquín, respecto a lo que has dicho, o sea, lo que llevas diciendo toda la conversación, diera la sensación que España ha pasado de ser un Estado que pasaba un poco del tema a un Estado que quiere tener la economía muy controlada, ¿no? Porque en el libro describes la forma como colaboradores pasaban dinero de forma legal por la frontera para ingresarlo en barcos españoles y luego enviarlo a Beniz, a Panamá. Sí. ¿Y en qué momento España pasó de ser un Estado que daba ese tipo de facilidades o que se podía hacer sin que te pillaran a tenerlo todo controlado? ¿Y por qué pasaba? ¿Por incompetencia? ¿Por interés? No, vamos a ver. El tema, tú puedes bajar dinero legal, lo que declaras en la aduana, lo bajas o lo metes en un banco. El problema era que luego ese dinero iba a cuenta de narcotraficantes en Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Y eso levantó la liebre o sea, los americanos fueron los que intervinieron ahí. No fue España. España, ellos llegaba el dinero, o sea, para ellos es legal. Si tú declaras en aduana que sacas tanto dinero, bueno, pues tu problema. Sacas el dinero, lo metes en aquella fecha, creo que era CaixaBank, me parece que era. Entras en el banco o en el Bilbao, metes y tal, lo metes ahí en una cuenta legal. Bueno, pues nada, luego si de esa cuenta ordenas transferencias internacionales y esas transferencias internacionales Estados Unidos detecta que son cuentas de narcos, entonces ya te mosqueas. Claro. Pero que se mosquea a Estados Unidos. España no tiene ese conocimiento, vamos. Y de hecho hubo una redada famosa donde está explicado ahí que fue Garzón el que la llevaba y tal, y María Dolores era la fiscal de un tinglao que tenían unos empresarios andorranos, tenían ese negocio montado para sacar dinero de Andorra y tenían ya unos señores que les daban una comisión para que lo sacaran para la aduana. Pues si no llega a ser por
porque Estados Unidos intervino, la policía española no interviene. Es una barbaridad. De hecho, uno de los empresarios que llevaba ese dinero es el mayor empresario de obras públicas de Andorra. Es el que hace los túneles, hace las carreteras, o sea, es uno de los mayores empresarios, como aquí en Florentino, vamos. Eso justo estaba pensando, digo, el Florentino de Andorra, ¿no? Sí, ese Florentino de Andorrano, efectivamente, sí. Que su hijo es político también, o sea, están metidos. Es que ahí todos están metidos en. Si buscas los apellidos, por ejemplo, Julia es la mayor empresa de perfumes, la mayor cadena de perfumes que hay, que empezó allí en Andorra, ¿no? Era una peluquera, empezó a hacer contrabando desde Francia y tal, y bueno, pues tiene una cadena de perfumería, Julia, que está en toda España, no sé si habéis visto alguna, en muchos sitios está. Bueno, pues, ¿qué digo lo de Julia? Ah, sí, el nieto es el presidente del gobierno andorrano. O sea, todos los ricos tienen ahí en el ministerio, en el gobierno, los ministros y tal, están representados las familias de allí. Sí. Aquello lo controlan 7 familias. 7. Parece como las teorías de la conspiración de que 7 familias controlan el mundo, pues no, pero vamos, es que aquello es pequeñito, es que aquello tiene, yo te digo, hay 20.000 andorranos con derecho a voto. Los que no son andorranos no votan, ¿no? Cuando dijiste que te querías ir a vivir a Andorra, sí, durante el año 2000, en el 2004. 2004. En el 2004. Estuve allí, vamos, buscando pisos, o sea, moviéndome con bancos, moviéndome con abogados y tal. Que por cierto, allí el abogado en Andorra te cobra por verte. O sea, si vas a hablar con un abogado, primero te cobra 400 euros solamente por recibirte, vamos. A los buenos días. Sí. Y No estuve allí, entonces llegué a la conclusión... Por el tema de ser un paraíso fiscal con los clientes. Claro, no, hoy por hoy, ¿qué te impide irte a Andorra, Joaquín? Porque tengo la empresa en Estados Unidos y ya me va bien. Ya te va bien, claro. Claro, sí, decidí hacerlo en Estados Unidos, cuando allí el impuesto es tirado de precio, allí se paga 7% de lo que facturas allí, pues tú fíjate. Pero sigue siendo Andorra asiduamente. Sí, yo voy mucho a Andorra, es mi segunda residencia prácticamente. Sí, voy mucho. ¿Y qué es lo que más te gusta de allí? La tranquilidad, la limpieza, has dicho, la iluminación, pero ¿qué te atrae tantísimo de Andorra? Vamos a ver, es Pirineo, o sea, estás metido dentro de un ecosistema con bosques, se ve limpio, es otra historia, nada que ver con allí no. Bueno, no muy diferente a Ávila en cuanto a que el aire aquí es seco, es frío y que también aquí tiene Gredos, que también es una zona de árboles y de bosque y tal muy bonita. Pero bueno, Andorra, al estar dentro, en el centro del Pirineo, está rodeado. O sea, por ejemplo, es que además la gente, todo el mundo se centra en Andorra la Bella, pero hay 7 parroquias y a cuál más bonita, ¿sabes? No sé. Y luego, otra cosa es que la gente allí es muy agradable. Te lleva bien con todo el mundo. Lo único malo que tiene es que de noche no hay actividad. O sea, allí son las 8 de la noche y la calle desaparece. Todo vacío. Sí. Pero ¿habrá algún bar? Que se quede abierto? Sí, hay restaurantes y bares abiertos, pero que de noche. Sí, no un ambiente alegre por la noche. No. Ni en verano. Porque yo diría que en verano, con el clima tan agradable que debe hacer. En verano, que si llega, son muchos turistas. Eso sí, mucha gente que va a hacer deporte, va tal, se ve. Hay el turismo siempre, pero en los fines de semana es enorme. Y luego en verano también llegan toda la gente que va a pasar allí no sé, hay gente que pasa una semana, otros 2 meses. Yo cuando me iba allí, me tiraba pues, todo el verano entero. O sea, yo me iba en junio y volvía en septiembre, octubre, casi, prácticamente. Porque los niños tenían que ir al cole. Y me pasaba el verano entero ahí en Andorra. Yo tengo una pregunta relacionada con tu vida también. Cuando te reúnes, por ejemplo, cuentas en el libro con Francisco Iribarne, es el... Sí, era el narco que estaba allí
el que le mandaba la drogueta. Este tío era un tío de la DEA. Hizo una misión allí y al final se volvió y se jubiló. ¿No sientes miedo cuando te reúnes con este tipo de gente a cenar? En Andorra no tengan miedo. En Andorra no hay delincuencia, o sea, no, allí no te van a hacer nada. En Andorra no hay delincuencia, no. Andorra es un sitio muy, muy seguro. De hecho, no verás un mendigo, no verás a alguien. Allí son muy. Cuando cojan un delincuente son muy duros, no es la policía española. A pesar de reunirte con gente que puede catalogarse como peligrosa, si es en Andorra, como... En Andorra no hay peligro. En Andorra no te van a hacer nada. En la guerra era otra historia. Pero ahora no. Aquello es muy seguro. Y la gente lo tiene muy claro. De hecho, es que, claro, como tienes dos fronteras, tienes o de la casa de Francia o hacia la SEU, es que es muy difícil cortar los dos pasos y al final te pilla. Te hace un control, claro. Sí, te hace un control y al final te cogen. No, allí no. La policía allí, no sé si hay mucha o poca policía, no se ve mucha, pero debe ser muy eficaz. Y otra cosa que hacen es que no permiten la mendicidad, no permiten. Allí no hay vagabundos, allí no hay gente que duerma como lo ves en los cajeros de España. ¿Los envían a España? No los dejan entrar, simplemente vamos. Pero, a ver, y ya se lo saben. O sea, ya saben que ahí no. 90.000 personas, algún drogadicto habrá que tenga riesgo a quedarse sin casa, ¿no? Al final con no lo sé. Con la adicción. Digo, que me pregunto si alguien se queda sin casa y ya se queda en plan, ¿qué hace el gobierno andorrano? Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. Pero no se ven. No se ven. Y otra cosa es que Andorra, cuando te condenan, porque ahí se hace juicio, tú puedes elegir en cárcel en España o en Francia. ¿Y cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Qué elige la gente? España. España, ¿no? España. Claro, en España. Por lo menos antes. No sé ahora, se ha cambiado. O sea que es que las cárceles en Francia están llenas de argelinos, de marroquíes y tal. Entonces, claro, la vivencia en las cárceles de Francia es más peligrosa. Mejor compartir. En España también hay mucha. En España también hay mucho, pero parece ser que bueno, que todo, por ahora lo prefieren. De todas formas, una cosa es el delincuente, traficante y tal, que es peso común al traficante de cuello blanco. Perdón, al delincuente de cuello blanco. O sea, el delincuente de temas de dinero, de tal. Ese tema en las cárceles los tienen en otros módulos. Módulos de respeto que le llaman. Sí, no los mezclan con. Claro. No los mezclan con la gente esta. Puedes compartir módulo con José Luis, ¿no? Y con Ábalo. Sí, tremendo. Sí. Tremendo, ¿eh? ¿Qué opinas de esta situación que se está viviendo en España en el sentido concreto de... A mí me ha llamado mucho la atención de que se entrevistara con OK Diario justo antes de entrar en la cárcel tanto José Luis como Koldo. Yo qué sé, estos tuvieron la oportunidad en su momento de colaborar con Fiscalía y con Anticorrupción y dijeron que no, porque tenían un pacto. Mira lo que dice la Montero, la ministra, que han rompido el pacto que tenían. Y el pacto cuál era, no hablar y ya te ayudaremos. Entonces, bueno, pues el pacto era ese. ¿Cómo le ayuda? Vamos a ver. Los funcionarios, si de un ministerio llaman a que traten bien a un preso o no traten bien, los funcionarios de la cárcel, si te hay que putear o no, lo putean. ¿Entiendes? Pues, obedecen. Instituciones penitenciarias pertenecen al PSOE, o sea, está todo controlado. Y luego no solo eso, es que luego tienes visitas que te las pueden fastidiar, te pueden hacer muy estricto en todo. Luego, si tienes una enfermedad médica, los médicos generalmente a los comunes no lo atienden, les tiran por la puerta las medicinas y no quieren saber nada. En cambio, si estás cuidado, te miran, te escultan, te miran a ver cómo estás y tal. O sea, el psicólogo, o sea, te pueden hacer la vida más fácil o más difícil. Y luego, si te portas bien, te da el indulto.
Claro, y este sin ningún problema. Yo creo que Pedro va a estar hasta el 27, se cocerá a fuego lento, pero va a estar hasta el 27 porque necesita proteger a su gente. Y la puede proteger desde el gobierno. Fuera de Moncloa lo tiene más difícil. Yo ya no me imagino a España sin Pedro Sánchez de presidente, la verdad. tú ya lo has vivido 8 años y dices, no, yo ya para toda la vida. Yo creo que ya va a estar para siempre, que Pedro el poder no lo va a soltar. No, al final se cae. Todas las torres caen, o sea, todo cae. No hay gente que pueda durar tanto tiempo. Al final cae. De hecho, Pedro, yo creo que está enfermo. Con lo cual. Físicamente no tiene buen aspecto. Eso desde luego. Sí, cualquier momento tiene que decir que se retire y tal, porque no aguanta. Aunque está muy bien cuidado, tiene muchos médicos alrededor, tiene muchos medicamentos, lo está tratando a tope. O sea, está muy bien cuidado. Pero yo creo que está enfermo. Pinta tiene. Nunca antes un presidente ha estado 3 legislaturas en España. Felipe estuvo a punto, sí. Bueno, Felipe estuvo, sí, Felipe sí. Felipe sí, ¿no? 3 legislaturas. Sí. Entró en el 82 y salió en el 86. 92. 96. 92 y en el 96 perdió. Sí. Yo es que me pasa como a Javi, no me puedo imaginar a una España sin el perro, ¿eh? Algo tendrá que hacer como colofón final para intentar agarrarse. Pero al final, vamos a ver, todo dura lo que dura, no, la vida es así, no se puede eternizar. Yo creo que la situación está tan delicada y tan rara que es muy complejo, es muy difícil que vuelva a ganar. Por mucho que diga miedo a la derecha, porque es que además es que en Cataluña ya están sufriendo el tema, o sea, en Cataluña están cabreados porque la gente joven, los jóvenes, votan a Vox. Dicen, bueno, ¿cómo puede ser esto? No lo entienden. Y a la alcaldesa de Puyol, de Ripoll. O sea que eso que casi es xenófoba la mujer echando a los inmigrantes, claro, tienen ese problema allí. Y bueno, pues fuera. Pero la alternativa... La gente joven está cambiando el voto. La gente mayor no, la gente mayor lo que quiere es que le sigan la pensión, que no se la quiten, que se la... Pero los jóvenes que están llegando, bueno, de hecho es la reacción normal. Cuando yo recuerdo que antes los hijos de los ricos pues, eran rojos, es lo que se llevaba, tienen que ser rebeldes, ¿no? Bueno, pues ahora el hijo del PSOE, rebeldía, es decir, pues toma por saco, yo no quiero ser como tú, yo soy de los otros. O sea, va por ahí, el tema es la reacción lógica, ¿no? Pero Feijóo realmente es la alternativa que España necesita. Yo no la veo, pero bueno. Yo prefiero a una Isabel Díaz Ayuso soltándole en plan verdulero a Pedro. Oye, Pedro, no me hables de feminismo tú que has vivido de las putas. Se lo digo así de claro. ¿Te imaginas? Que tú has vivido y has pagado campañas electorales con dinero de la prostitución. ¿Qué? ¿Me vas a hablar también de cuando tu mujer y tú vivíais, tenéis vuestra casa de dinero negro, de los prostíbulos que tenía vuestro suegro? ¿Qué? Y se lo suelta así y eso hunde a cualquiera, vamos. Eso Rajoy no es capaz, Feijóo no es capaz de decirlo. No, mucho más. En cambio Isabel se lo suelta y se tan pancha. Se ha hablado de narcos hoy y un poco de Feijóo. Porque, a ver, la foto en la lancha... Bueno, pero de todas maneras, igual en aquella fecha este tío vendía tabaco y tal, era este tabaco que allí estaba bien visto en Galicia y a lo mejor desconocía sus vínculos, no lo sé, o sea, es complicado. Yo he hablado con el juez Poveda, Nicolás Poveda, que era el que llevaba ese tema en la Audiencia Nacional, porque les mandaron para que investigaran a Feijóo, y dijeron que nunca pudieron demostrar la parte denunciante la fecha de la foto. Con lo cual podía ser anterior porque fue anterior a la detención de este hombre, o sea, de relación, con lo cual dice, no pudieron actuar en la Audiencia Nacional. Archivaron el tema. Lo ha hecho personalmente el juez que lo llevaba, vamos. Y es que tiendo a pensar mal con los políticos. Bueno, sí, pero de todas maneras te digo, allí en Galicia era normal, vamos, todos los políticos, todos los partidos estaban subvencionados en parte por
primero los contrabandistas de tabaco, por el empresario. Ya había empresario y algunos se sabía que detrás de ellos estaba el negocio del tabaco y luego ya de la droga. Y sus derivados. Sí, sí. El que sí aparece es Ramón Rato, es el padre de Rodrigo Rato en el libro. Sí, Ramón Rato estuvo detenido además unos años, sí, por un tema no sé si era por un tema de droga, no, un tema de contrabando que también de algo. Qué barbaridad. Todo pues, ahí tiene como su relación con Andorra, ¿eh? Desde el rey, desde la Casa Real. Sí, se llama la cuenta soleada y soleada es por España. Entonces, en esa cuenta estaban gente de Puyol, el rey, Javier de la Rosa, los Alberto, o sea, un montón de gente de los que evadían, de los que metían dinero por ahí, que tenían dinero. Pues, y luego esa cuenta también estaba en Suiza. En esa cuenta se ingresaron los árabes el dinero para el rey, no sé si recordáis, o 100 millones de euros, no de dólares, no sé cuánto, que le dio 60 millones a Corina de ese dinero, ¿no? Pues era la famosa cuenta soleado. Ajá. Hablando anteriormente de sauna, del PSOE, bueno, de saunas no, hablando de a mí no me puedes llamar feminista cuando te has ido de puta, se viene un futuro libro, ¿no, Joaquín? Escrito a 2 manos. Bueno, yo tengo un libro sí, que os he mandado la portada, ya está hecho. Sí. Estoy esperando que lo termine, que Villarejo termine su parte y sale. Yo le he titulado Las saunas sanchistas. Porque quien se ha beneficiado realmente de eso ha sido, con diferencia, ha sido Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha llegado a la Moncloa gracias a su suegro. Le facilitó no solo dinero, mucho dinero, y también le facilitó la copia de las cintas que tenía la familia. Es que en la familia, eso, o sea, la colaboración con la policía y los servicios secretos de todo lo que se grababa, de altos cargos, jueces y tal, en las saunas, eso la familia lo sabía. Y Pedro estaba dentro de la familia, con lo cual conocía eso. Y posiblemente lo que haya hecho ha sido su propia filmoteca y la tenga guardada en su momento para que la gente supiera. De hecho, su ascenso fue muy sospechoso. Fue muy sospechoso porque tuvo apoyos muy raros, como de Pepe Bono, de Pepiño Blanco, de Borrell, y muchos de estos, y otros más que no voy a decir, y muchos de estos apoyos posiblemente habían estado en las saunas. Con lo cual, sabiendo que este era el que estaba casado con Begoña y que conocía el tema, pues le hacían huecos, le hacían favores, dimitía si había que dimitir para que él subiera, y el ascenso suyo fue fácil y fue gracias a las saunas. ¿Las saunas sanchistas, que son las iniciales SS, es por algún tipo de simbología o no? La SS. No, es que he hecho unos cuantos libros que son relacionados, que se llaman sanchistas, con lo cual, bueno, pues le he puesto, tengo otro que se llama La corrección sanchista, en fin, he hecho varios sobre, que luego sanchistas, ¿no? Porque están en él, ¿no? Y bueno, pues la sauna sanchista, pues por identificarlo con él, porque el que se ha beneficiado de la sauna, la familia sí, ha tenido mucho bienes, mucho dinero, pero en política, más que llegar a la Moncloa, eso es mucho más importante que todos los pisos que puedas, los chalets que te puedas comprar con el dinero de la prostitución y el dinero que tienen en Santo Domingo, porque claro, el tema de las saunas y de los prostíbulos que tiene una red, es que eso da mucho dinero negro, pero mucho incalculable. Con lo cual, eso se iba fuera. De hecho, en el famoso documento que hizo Villarejo, que por encargo del gobierno, que son 5 folios, ahí explica que ese dinero podía estar en las islas, en la relación de todos los presos fiscales de las islas Caimán y todas estas. ¿En Dominicana y eso? ¿O? Sí, entre otros, sí. Y en Panamá y en las Cheyennes, en muchos sitios. O sea, en muchos sitios podía haber dinero. Es lo que decía él, que es lo que podía ser. Porque era mucho dinero que todos los días se recaudaba y no era de un solo sitio, era de muchos sitios. Era una cadena entera la que tenía.
De hecho, lo que hicieron estos cuando Pedro llegó a la Secretaría General, antes de que llegara a la Secretaría General, lo que hicieron fue pasar a nombre de testaferros todos los negocios de protección para que a él no les aplicara. Pero se benefició. De hecho, no sé si ha sido Coldo o ha sido Ábalos, uno de los dos ha comentado que para la campaña se utilizaron, el suegro dio 100.000 euros para los gastos. Pues claro, los gastos fueron enormes para recorrer toda España, pagar locales, pagar transporte, en fin, Costavilla, en fin, todo ese tinglado, costó mucho hacerlo, mucho dinero. Y eso dice que lo pagó el suegro. Y Coldo habla de que se hizo pitufeo. Pitufeo fue lo que mató a la alcaldesa de... A Rita Barberá. Rita Barberá fue acusada de pitufeo. Pitufeo es, oye, que te doy 500 euros o tal, 2 billetes de 500 euros y me transfieres en 2 transferencias, lo ingresas en el banco a nombre particular para que había un límite de entrar, ¿no? Entonces, que no salte la alarma. Claro, Coldo dice que se hacía pitufeo en el PSOE con el dinero que le daba el suegro. Así lo ha dicho, vamos, no es... Con lo cual, no sé por qué va a mentir. Yo creo que lo hacía él, además. Dice que buscaba rumanos, buscaba marroquíes, buscaba argelinos y tal para hacer las transferencias de dinero que él le daba en efectivo a los señores. Increíble, increíble. Bueno, ese libro le queda poco, o sea que yo creo que en una semana sí está terminado. Yo os lo mando para que entrevistéis a Villarejo y hablaremos de él. Genial. Una conversación los 4. Sí, no hay problema. Perfecto. Sí. Pues, ya todo esto lo mencionas en los libros de las novias de Pedro. Novios, sí, las mujeres de Pedro. Las mujeres de Pedro, sí. Sí, que pronto se está vendiendo muy bien ese libro. Hoy me han liquidado de la distribuidora de lo que se ha vendido en España y se vende bastante bien. Muy bien. Sí. Bien. No. Por Amazon. No, perdón, por Amazon no, por venta en librerías y en centros comerciales. Ajá. Pedro levanta pasiones. A la gente que nos esté viendo que lo sepa, que Joaquín tiene muchos libros escritos. En Amazon es muy fácil buscarlos poniendo Joaquín Abad. Salen 30 libros lo menos, 30 y tantos, sí. Nosotros os vamos a dejar Andorra Connection, así que podéis ir a ese enlace y luego ya pincháis en el nombre del autor y ya salen todos los libros escritos por Joaquín Abad, por si hay alguno más que os interese. Sí, el último que mandé, me parece que yo había visto algo relacionado con ello, que es los 40 víctimas o 40 cadáveres de los R. Pues tú nombrabas 17 o por ahí, 10 y tantos. Sí, yo nombré 17 en mi vídeo, en el que hice... Tú fuiste 17, yo he puesto 40. Habrá que leerlo también. Te lo envío, te lo mando ahora. Perfecto. Que ya hicimos el de la Gürtel y claro, mucha gente nos dijo, a ver si le decís lo mismo al PSOE. Digo, pero si en el vídeo ese criticamos al PSOE también, pero es que no... Pues sí, en los SR 40 cadáveres. Pero la mayoría, Joaquín, la verdad es que tienen poca chicha, ¿no? Yo por lo menos en el vídeo que hice... Hubo uno que fue asesinato, pero no tiene nada que ver. Sí, sí, hubo un asesinato nada más. Hubo uno sí que apareció en que la mujer lo mató, ¿no? Lo mató la chica esta, sí. ¿no? Fue la mujer, ¿no? Sí, fue la mujer, sí. Bueno, pues Joaquín, estamos pendientes. Muchísimas gracias por habernos hablado hoy de todo. Como siempre, un placer, muy interesante escucharte. Y estamos al habla para cuando salgan las saunas sanchistas, poder tenerte aquí. Y a mí también me gustaría poder traerte con el tema de los ERE, la verdad, para hacer justicia a que ya que hemos hecho el del PP, no podemos dejar tampoco... Bueno, cualquier día me llamáis que yo atiendo. No hay problema. Maravilloso. ¿Cuáles son los 23 que te han quedado, Javi? Los 23 nombres que... Sí, es verdad. Te he escapado. Vale, pues muchísimas gracias, Joaquín. Vale, de acuerdo. Muchísimas gracias, Joaquín. Hasta luego. A la vista. Hasta luego.